Dicen que hay un último capítulo de La Vecindad que nunca salió al aire, no porque fuera triste, sino porque todos metieron la pata al mismo tiempo. Imaginen al señor Barriga cobrando la renta con una maleta llena de tortillas, a doña Florinda preparando despedidas con bofetadas de cortesía, a don Ramón jurando que pagará el miércoles del año que viene, y al profesor Girafales confundiendo el adiós con una kermés. Hoy les voy a contar esa historia, la despedida más alborotada, tierna y descompuesta de La Vecindad. Si les gusta reír con malentendidos, portazos y promesas impagables, suscríbanse ahora mismo y compartan este video con quien siempre dice, fue sin querer queriendo. Empieza la función, pero nadie sabe cómo termina. Todo. Comenzó una mañana soleada, tan soleada que hasta el barril del Chavo parecía derretirse. Don Ramón dormía plácidamente, soñando que le pagaban por no pagar la renta, cuando de pronto se oyó un grito que hizo temblar los ladrillos. ¡Se vende La Vecindad! El eco rebotó por todas partes. La Chilindrina se asomó de su ventana con los ruleros chuecos. Doña Florinda dejó caer la escoba, y el señor Barriga casi se traga el recibo de la renta de la impresión. ¿Qué dijo? ¡Ah! Preguntó Kiko con la boca llena de pastel. ¡Que se vende La Vecindad!, repitió la Popis, como si fuera una periodista de emergencia. En segundos, todo el patio era un caos. Doña Cleotilde salió con su gato Bruno en brazos gritando que aquello era una conspiración del gobierno. El profesor Girafales apareció con un ramo de flores diciendo que quizá era una oportunidad educativa para empezar de nuevo. Y don Ramón seguía intentando volver a dormirse. Mira, Chilindrina, cuando sueñes que somos ricos, me despiertas, pero si sueñas que hay que pagar, déjame dormir. Sin embargo, la realidad no tardó en llegar a golpearlo en la cara, literalmente. El señor Barriga apareció con un letrero enorme que decía, «Se vende esta propiedad». Don Ramón, dijo el señor Barriga con su tono grave y resignado, la dueña decidió vender La Vecindad. ¿Y cuánto cuesta?, preguntó el Chavo inocente. 1.000.000 de pesos, respondió el señor Barriga. El silencio fue tan grande que hasta una mosca dejó de volar. ¡1 millón! Gritaron todos al unísono. El Chavo pensó por un segundo y dijo, «Yo tengo una torta de jamón. ¿Alcanza?» Doña Florinda, indignada, replicó, «¡Qué barbaridad! ¡No pueden vender!» «Nuestra vecindad. Aquí está mi casa, mi hijo, mi paz y mi derecho a bofetear a don Ramón cada semana». «Pues muchas gracias por el cariño», respondió don Ramón, sobándose la mejilla por costumbre. Entonces, la Chilindrina tuvo una idea. «Papá, podemos hacer una colecta». Don Ramón suspiró. «Mijita, si cada vez que hacemos una colecta terminamos debiendo más». Pero la idea ya había prendido fuego en los corazones de todos. El profesor Girafales propuso organizar una kermés. Kiko ofreció vender sus juguetes, menos la pelota cuadrada, por supuesto, y el Chavo prometió no comerse las tortas de los demás. Bueno, al menos intentarlo. En cuestión de minutos, el patio se convirtió en un mercado improvisado. Doña Florinda vendía empanadas. La bruja del 1971 ofrecía pociones rejuvenecedoras, que en realidad eran agua con menta, y el Chavo y la Chilindrina gritaban, «Pásele, pásele, compre y ayude a salvar la vecindad». Todo iba bien hasta que don Ramón, intentando ayudar, montó un puesto de trabajos varios. Arreglaba cosas, cortaba cabello, limpiaba zapatos, pero lo único que consiguió fue romper la escoba de doña Florinda, dejar calvo al señor Barriga y perder el zapato del profesor Girafales. Para rematar, la kermés terminó cuando un globo de agua rebotó en la cabeza del señor Barriga. Nadie supo quién lo lanzó, pero todos miraron al Chavo, que solo atinó a decir, «Fue sin querer queriendo». El patio entero estalló en risas y gritos, y aunque la colecta no juntó ni para un ladrillo, todos se dieron cuenta de algo. No importaba cuánto costara la vecindad. Sin ellos, no valía nada. Pero aún no sabían que algo mucho más grande estaba por suceder. Una carta misteriosa cambiaría el destino de todos. La mañana siguiente amaneció con un silencio tan raro que hasta el eco del «se vende la vecindad» parecía haberse ido de vacaciones. Nadie barría, nadie gritaba, ni siquiera Kiko presumía su pelota cuadrada. El único sonido era el ronquido de don Ramón, que parecía anunciar el fin del mundo en versión siesta. Pero de pronto se escuchó un fuerte «toc, toc, toc» en la puerta del 72. Don Ramón se levantó sobresaltado, tropezó con un zapato, se enredó con la cuerda de tender ropa y terminó cayendo de cabeza dentro de su propio sombrero. «¡Ya voy, hombre!», gritó mientras trataba de ponerse el sombrero en su pie y el zapato en la cabeza. Al abrir la puerta, se encontró con el señor Barriga, que sostenía un sobre amarillo continuo entusiasmado, un sello rojo y cara de noticia importante. «Don Ramón, traigo una carta que podría cambiarlo todo», dijo solemne. «¿De Hacienda?», preguntó don Ramón, ya buscando una ventana para escapar. «No, es una carta de la dueña de la vecindad.
Todos los vecinos se asomaron al instante. Doña Florinda con un cucharón en la mano, la bruja del 71 con su gato en los brazos, Kiko escondido detrás del barril y el profesor Girafales bajando las escaleras como si fuera una ceremonia oficial. El señor Barriga abrió la carta y leyó: Queridos inquilinos, he decidido vender la vecindad, pero antes de hacerlo quiero darles una oportunidad. Si logran demostrar que pueden trabajar unidos, haré algo que jamás he hecho. Les regalaré el lugar. El patio entero se quedó sin aire. ¿Regalarnos la vecindad?, repitió la Chilindrina con ojos como platos. Sí, pero deben trabajar juntos y mostrar que son una comunidad ejemplar, continuó el señor Barriga, leyendo con emoción. De inmediato, doña Florinda tomó el liderazgo. Muy bien, todos tenemos que colaborar. Kiko, tú te encargarás de la limpieza. ¿Yo? Pero mamá, mi traje de marinerito se puede ensuciar, y más se va a ensuciar si no obedeces. La bruja del 71 ofreció hacer el jardín, aunque terminó pintando las flores de verde para que parecieran más vivas. El profesor Girafales escribió carteles con frases motivacionales como «El trabajo en equipo multiplica los fracasos por igual». Y el chavo intentó ayudar barriendo, pero cada vez que barría, el viento devolvía el polvo directamente a la cara del señor Barriga. Fue sin querer queriendo, repitió cubierto de tierra, con una sonrisa que desarmaba cualquier enojo. A pesar de los enredos, el ambiente se llenó de entusiasmo. Todos querían ganarse la vecindad, todos menos don Ramón, que murmuraba: trabajo en equipo, si ni para pagar la renta en grupo nos ponemos de acuerdo. Pero cuando vio a su hija sonreír y a los demás esforzarse, suspiró, tomó una escoba y dijo: bueno, al menos que parezca que estoy trabajando. Durante horas, barrieron, pintaron, arreglaron y discutieron. Hubo portazos, gritos, risas y hasta una carrera de cubetas por accidente. Pero por primera vez, la vecindad estaba realmente unida. Justo cuando parecía que lo habían logrado, ocurrió lo impensable. El chavo, tratando de limpiar su barril, tiró un balde de agua justo encima del cable de luces que doña Florinda había conectado. Y todo explotó en una lluvia de chispas. El patio quedó oscuro, humeante y con todos tiznados como carbón. El señor Barriga, negro de pies a cabeza, soltó un suspiro profundo y dijo: bueno, al y menos trabajaron juntos. Y por primera vez en mucho tiempo, todos rieron a carcajadas, incluso doña Florinda, hasta que recordó quién había conectado el cable. Profesor Girafales, eso fue su culpa. No, querida, fue el destino, o quizá el chavo, que solo atinó a decir con una sonrisa: fue sin querer queriendo. Pero lo que nadie sabía era que esa carta tenía una segunda hoja, y su contenido iba a cambiarlo todo. Esa misma noche, mientras todos dormían, el viento soplaba tan fuerte que hacía bailar las cortinas de doña Florinda y hacía rodar el sombrero de don Ramón por todo el patio. Pero entre los silbidos del viento se escuchaba un crujido, un sonido curioso, como de papel arrugándose. El chavo, que no podía dormir por el hambre y porque su estómago hacía más ruido que el viento, salió de su barril y vio el sobre amarillo tirado cerca del portón. «Ah, la carta del señor Barriga», dijo curioso. La levantó, la abrió con cuidado, y de dentro cayó una segunda hoja que nadie había visto antes. El chavo la leyó con los ojos bien abiertos. Si los vecinos logran trabajar unidos, obtendrán una sorpresa final. Pero si pelean, el trato se cancela. «Ay, nanita», susurró, «no deben pelear». Sin pensarlo dos veces, corrió a despertar a la Chilindrina. «Chilindrina, Chilindrina, levántate. ¿Hay otra hoja?» ¿Otra hoja? ¿De árbol? No, de carta. Y dice que si se pelean perdemos la vecindad. La Chilindrina saltó de la cama tan rápido que su trenza quedó dando vueltas en el aire. Entonces tenemos que evitar que se peleen. A la mañana siguiente, los dos se convirtieron en los guardianes de la paz vecindaria. Iban de casa en casa vigilando que nadie discutiera. Primero, encontraron a doña Florinda y don Ramón. «Buenos días, doña Florinda», dijo don Ramón con voz temblorosa, mientras se protegía instintivamente la mejilla. «Buenos días, don Ramón», respondió ella, casi amable, hasta que él agregó: «¿Y su hijo, el cachetón, no vino a presumir hoy?» La mirada de doña Florinda cambió a modo tormenta eléctrica. La Chilindrina se interpuso gritando: «No, no, no, nada de peleas. Si se pelean, perdemos la vecindad». Doña Florinda se detuvo, confundida. «¿Cómo que la perdemos?» «Sí, lo dice la carta. El señor Barriga lo advirtió». Eso bastó para calmarla, por ahora. Luego fueron con Kiko, que jugaba a lanzarle su pelota al barril del chavo. «Kiko, no lo hagas. Eso puede causar una pelea». «¿Y qué? Es un juego». «No, es una tragedia económica», gritó la Chilindrina. Kiko frunció la cara, confundido. «¿Una qué? Que si te peleas te quedas sin casa y sin tele».
¿Sin tele?, dijo Kiko aterrorizado. No quiero vivir en la calle sin ver el Chapulín Colorado. Y así, milagrosamente, Kiko se volvió pacífico, al menos por 5 minutos. Pero justo cuando todo parecía tranquilo, llegó el profesor Girafales con un megáfono que había conseguido para coordinar mejor los trabajos. «Atención, vecindad, hoy haremos un simulacro de convivencia». ¡Armoniosa! ¿De qué?, preguntó el chavo. «De llevarnos bien, muchacho». Sin embargo, la armonía duró lo que un dulce en manos del chavo, porque al primer intento de repartir las tareas, todos empezaron a discutir. «Yo no barro, eso es para el chavo», gritó Kiko. «Yo no cocino, eso es para doña Florinda», respondió don Ramón. «Y yo no mando, eso es para todos», añadió la Chilindrina, ya sin saber cómo mantener el orden. El caos volvió. Las escobas volaban, las ollas chocaban, y el señor Barriga, que justo llegó a revisar los avances, recibió una lluvia de polvo y cubetas. Cuando el humo se disipó, el chavo, con la segunda hoja en la mano, la mostró a todos. «Miren, si se pelean, perdemos la vecindad». El silencio fue absoluto. Hasta el gato de la bruja del 71 dejó de maullar. El señor Barriga tomó la hoja, la leyó y dijo serio: «Esto cambia las cosas. Si no aprenden a convivir, la venta sigue». Entonces don Ramón, con voz cansada pero sincera, dijo: «Bueno, si hay que trabajar juntos, lo haremos, aunque me duela más que la renta». Todos asintieron. Por primera vez en mucho tiempo, la vecindad prometió llevarse bien. Claro, prometer es fácil. Cumplirlo, en esa vecindad, es otra historia. El sol amaneció con cara de lunes eterno. Después de días intentando convivir sin pelear, la vecindad parecía más un campo de batalla que una familia unida. Las paredes tenían manchas de pintura de todos los colores. El patio estaba cubierto de escobas rotas y el barril del chavo olía a tamales, jabón y fracaso. Don Ramón se levantó temprano, cabizbajo. Había pasado la noche entera pensando en lo que dijo el señor Barriga. Si no aprenden a convivir, la venta sigue. La Chilindrina lo miró en silencio, sabiendo que su papá hacía lo imposible por mantener el buen humor, pero ese día ni un «fue sin querer queriendo» lograba sacarle una sonrisa. Mientras tanto, el chavo observaba el patio vacío. Por primera vez, no había gritos, ni risas, ni tortas de jamón. Solo un silencio pesado que dolía más que cualquier regaño de doña Florinda. Entonces, apareció el señor Barriga, esta vez sin recibos, sin corbata y con expresión seria. «Vecinos, ha llegado el día, no hubo acuerdo, y lamentablemente la vecindad será vendida». Un murmullo recorrió el patio. Doña Florinda abrazó a Kiko, la bruja del 71 dejó caer su escoba, y hasta el profesor Girafales se quitó el sombrero con tristeza. Don Ramón trató de bromear. «Bueno, al menos así ya no me podrá cobrar la renta, ¿verdad?». Pero nadie rió. El chavo se acercó al señor Barriga con sus ojos grandes, llenos de inocencia y esperanza. «Señor Barriga, si le regalo mi torta de jamón, ¿nos deja quedarnos?». El silencio que siguió fue tan profundo que se escuchaba hasta el zumbido de las moscas. El señor Barriga tragó saliva, conmovido. «Chavo, yo quisiera, pero no depende de mí». Y fue entonces cuando todos, incluso los más orgullosos, se unieron. Doña Florinda dijo: «No podemos dejar que se lleven nuestra casa». El profesor Girafales levantó su voz: «Hemos pasado años juntos, entre errores, gritos y carcajadas». Don Ramón asintió: «Sí, y aunque no nos soportemos a veces, sin esta vecindad no somos nada». El señor Barriga los observó. Sus ojos se humedecieron. «¿Saben?», dijo con una sonrisa. «Esa era la verdadera prueba». Todos lo miraron, confundidos. «La dueña me pidió que los observara. No importaban las tareas, ni la pintura, ni la limpieza. Solo quería saber si podían unirse como una familia». El chavo dio un salto. «¿Entonces no la van a vender?». «No, chavo. La vecindad se queda». El grito de alegría fue tan fuerte que hasta los ladrillos temblaron. Kiko corrió abrazando a su mamá. La Chilindrina saltaba sobre don Ramón, y el chavo daba vueltas alrededor del barril gritando: «¡La vecindad es nuestra! ¡La vecindad es nuestra!». Doña Florinda, emocionada, se acercó a don Ramón. «Bueno, don Ramón, supongo que no todo en la vida es darle bofetadas». «Ah, ¿no?», preguntó él, esperanzado. «No, también hay que darlas con cariño». ¡Paf! Y el patio estalló de risas. El señor Barriga levantó la mano. «Vecinos, felicidades. Han pasado la prueba.
pero les advierto algo. Si vuelven a pelear, la renta sube. Don Ramón casi se desmaya. Y yo que pensé que ya habíamos ganado todo. El chavo se acercó a su barril, se sentó y con su clásica sonrisa dijo, fue sin querer queriendo. El eco de su risa, mezclado con la de todos, llenó la vecindad. No hubo aplausos, ni música triunfal, solo una sensación cálida, de esas que hacen reír y llorar al mismo tiempo. Era el final, o quizás solo el principio de otra historia. Dicen que ese capítulo nunca se emitió porque fue demasiado emotivo, o porque el señor Barriga se olvidó de pagar la luz del estudio, pero quienes lo vieron, o lo soñaron, aseguran que fue la despedida más bonita de todas. La vecindad no se vendió, pero algo sí cambió para siempre. Sus habitantes entendieron que no se necesita dinero para ser ricos, sino risas, amistad y uno que otro portazo en la cara de vez en cuando. Don Ramón siguió sin pagar la renta, claro, pero el señor Barriga ya lo visitaba más por costumbre que por negocio. Doña Florinda abrió su propio café, donde cada cliente recibía una bofetada de cortesía. El profesor Girafales nunca aprendió a confesar su amor. La bruja del 71 seguía creyendo que don Ramón la miraba en secreto, aunque él solo miraba su cartera vacía. Y el chavo seguía soñando con su torta de jamón, porque en esa vecindad todo cambiaba, menos la risa. Y aunque este fue el último capítulo que Chespirito nunca quiso mostrar, tal vez fue porque sabía que no había manera de superarlo. Era el adiós sin decir adiós. La historia que se queda en el corazón de todos los que alguna vez reímos, lloramos o dijimos, fue sin querer queriendo. Si esta historia te sacó una sonrisa, suscríbete al canal, deja tu like y comparte este video con quien todavía recuerda a su vecino favorito de la infancia, porque los verdaderos recuerdos no se mudan nunca.